Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de su programa en YouTube. Sucede a esta hora en Venezuela, donde tocamos el minuto a minuto de los sucesos más relevantes del momento. De acuerdo al artículo 83 de nuestra Constitución, la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantiza como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Hoy en día la Constitución del país, pero en especial este artículo, son pisoteados. El COVID-19 hace estragos en distintas barriadas, caseríos y grandes ciudades del país. Todo cae al paso de este terrible virus que azota al mundo desde el año pasado, pero que en nuestra nación ha sido tratado con total irresponsabilidad, pero sobre todo como herramienta de control social por los jerarcas que hoy usurpan el poder. Las mentiras se han adueñado de la escena cuando de vacunas se trata. Nos hablan de vacunación masiva cuando en realidad solo una pequeña minoría se ha vacunado. Por cierto, entre esa pequeña minoría, la cúpula gobernante y militar del régimen. En Venezuela estamos lejos de un plan de vacunación masivo. Para poder cumplir con esta inmunidad del 70% de la población venezolana, al menos 15 millones de personas se necesita inmunizar, es decir, un promedio de 1 millón de venezolanos por semana. Pero hasta la fecha solo han llegado al país 1.800.000 dosis, lo que alcanza para 900.000 personas. Mientras tanto, el régimen anuncia una segunda fase y nos preguntamos cuándo inició la primera o cuándo terminó. Esa primera fase, en cualquier plan de vacunación seria, establece la vacunación de sectores priorizados como personal sanitario y adultos mayores de 60 años. Por cierto, el personal de salud solo hay cifras que hablan de un 50% de su vacunación, y no hablemos del sector de la tercera edad. Hasta la fecha, ninguno de los dos alcanza el 70% de la vacunación. ¿Qué puede esperar entonces otros sectores como, por ejemplo, los diabéticos o los que sufren cualquier otro tipo de condición? El improvisado plan del régimen ha anunciado 27 puestos o centros de vacunación y su posterior ampliación a 77. Muchos de estos lugares de aplicación se han hecho en alcaldías y otros improvisados, como por ejemplo en el Alba Caracas. Pero si hay algo que destacar es el registro, ¿no? Un registro que se activó el pasado domingo 30 de mayo, 48 horas después del anunciado o de la supuesta segunda fase de vacunación. Este presenta fallas, de acuerdo con usuarios que se han intentado registrar o llenar el formulario. Este registro es alterno para las personas que no quieren inscribirse en el sistema Patria o que no tienen, en pocas palabras, el llamado carnet de la patria. El mismo sistema que se ha venido utilizando para la discriminación política en Venezuela. En estos momentos, cuando el Estado venezolano está a punto de ser enjuiciado ante la CPI por crímenes de lesa humanidad, el mismo sigue insistiendo en su sistemática violación al colocar ahora a millones de venezolanos que no comulgan con sus ideas socialistas en una especie de data que los califica de alguna manera como adversos o enemigos al régimen. Otra clara violación de la Constitución, pero sobre todo el derecho a la vida. Porque aquí deben hacerse varias interrogantes cuando las personas se registran. Por ejemplo, ¿es esto otra lista, otro sistema Tascón, como existió en el pasado? Las personas se preguntan si tendrán acceso a las vacunas sin declaración política más adelante, o simplemente el ciudadano común se pregunta, ¿estoy marcado políticamente desde el momento en que me registré? Interrogante que cualquier ciudadano de este país, después de 20 años de experiencia en un Estado socialista, está obligado a hacerse. ¿Es entonces esto un plan de vacunación o es otra farsa para mantener el control social de un pueblo aterrorizado por una pandemia que cada día cobra más vidas? Al ritmo que va el cacaraqueado plan de vacunación, es más posible que la pandemia termine con la vida del 70% de la población de Venezuela que a que nosotros, o que al Estado, mejor dicho, vacune el 70% de la población venezolana este mismo año. Sin vacuna no hay plan. Ese es el primer elemento que debemos tener a la mano. Deben permitirse varias vías para que ingrese la vacuna a Venezuela. La politización del ingreso de la misma es un genocidio silencioso que debe encender las alarmas de la comunidad internacional, porque con el pasar de los días se pierden vidas en nuestro país y no existirá comunicado o declaración futura que regrese
el derecho más importante de cualquier ser humano en el mundo, que no es otra cosa que la vida. Desde esta asamblea exhortamos al mundo entero a ver de cerca la difícil situación que se vive en Venezuela. Ya no es solo una crisis humanitaria compleja, es la muerte campante ante la mirada atónita de un pueblo indefenso, secuestrado, amenazado, torturado y perseguido, que se debate entre el hambre y la pandemia, pero sobre todo ante la mirada impávida del mundo, que solo observa cómo cientos de miles cruzan las fronteras para salvar sus vidas, mientras una cúpula gobernante reina sobre los escombros de lo que fue antes un gran país. La pandemia entroniza a Maduro. Él no quiere que esto mejore porque un pueblo movilizado siempre será una amenaza para un régimen que solo tiene el miedo como aliado para dominar a las masas. Seguiremos alzando nuestra voz y aunque parezca insuficiente, seguro estamos que el despertar está más cerca de lo que la dictadura espera. Siendo hija de la democracia plena, de la descentralización y representante legítima por el Estado Carabobo, cuna de este proceso de desarrollo importante que tuvo Venezuela, no puedo permanecer callada ante la nueva aberración jurídica que se pretende realizar en nuestro país. En Venezuela, de acuerdo a nuestra Constitución, no existe ninguna otra forma de organización política territorial que no sea la que conocemos, desprendida justamente del Estado federal que otorga poder a estados y municipios como entidades descentralizadas, con gobiernos democráticamente electos y que proceden precisamente de la lucha ciudadana para conquistar la elección directa de gobernadores y alcaldes. Hoy se nos presenta la aprobación de una aberración jurídica que, al igual que el resto de la legislación que desde la llegada del castrocomunismo a Venezuela disfrazado de esa falacia que llama socialismo del siglo XXI, que no es más que otro paso para el proceso de conquista, de pérdida de la soberanía, del control que ya ejercen fuerzas extranjeras en nuestro país, para, en su gran mentira, llena de frases trasnochadas de liberación, visibilización, promoción, impulso, desarrollo, participación protagónica, autogobierno, lo que verdaderamente se esconde es el despojo a los ciudadanos de sus verdaderos derechos, ese que te permite escoger libremente a tus representantes mediante el ejercicio del voto, para sustituirlo por un proceso ilegítimo de mano alzada, ejecutadas por voceros comunitarios que seguirán sin duda fielmente las órdenes que les imparte el régimen. Y es que además a esto se suma también toda esa normativa y todo ese aparataje que lo que permite es precisamente regular la transferencia de la gestión y la administración de los servicios, de los bienes, de los recursos del Poder Público Nacional y de las entidades políticos territoriales a ese llamado poder popular que bien sabemos que es un poder político de control. Es la violación abierta a la autonomía de los estados y municipios y a la estructura del Estado federal que tiene nuestra Constitución nacional. Se pretende crear un Estado paralelo oficializando al socialismo como doctrina y que además se le da un golpe duro a la propiedad privada y quedan las autoridades regionales y municipales como una suerte de jarrones chinos que nada de incidencia tendrán en la toma de las verdaderas decisiones. En este momento, en plena crisis del coronavirus, con otro año consecutivo de hiperinflación, la caída del Producto Interno Bruto, con empresas cerradas, el desempleo y una diáspora indetenible de nuestra gente, a Maduro y al régimen se le ocurre un caprichito más: impulsar las llamadas ley de las ciudades comunales y esta ley de zonas económicas especiales que, como ya hemos dicho, lo que sirven es para seguir destruyendo el aparato institucional del país y para poner aún más en riesgo y entregar incluso a esas autoridades extranjeras que ya tenemos todo lo que con tantos años de lucha democrática ha conquistado el pueblo venezolano.
Hoy nosotros una vez más tenemos que rechazar esta propuesta y pedirle que nuestros compatriotas, que nuestros ciudadanos, que nuestras organizaciones abran los ojos. Pero ¿ustedes qué opinan de esta noticia? Recuerden que está la sección de comentarios donde abiertamente pueden expresar su opinión. Nos apoyan mucho con un like para que esta información llegue a más personas. Ahora los invito para que escuchemos diferentes declaraciones sobre lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Ante semejante aberración, que sin duda será un punto más en que ese proceso, como ya hemos dicho, de despojo y de pérdida soberana, que a través del socialismo, el régimen de Nicolás Maduro y sus aliados pretende incrustar en nuestra Venezuela. Muchas gracias por ver, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días al canal de YouTube con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Nuevamente los invito para que se suscriban a este canal y así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.